Lourdes Casaretes, presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco. La licenciada Paola García Áñez, presidente del IEF Santa Catarina. El licenciado Rafael Jiménez, director general de la Cámara de Joyería. Juliana López, consejera del Comité de Gestión con competencia para la inclusión y asistencia de personas con discapacidad. Todos amigos, admiradores, compañeros, consejeros de Anitas. Y me honro con presentar a estos autores y estas maestras de vida que nos acompañan. Después estamos presentando sus libros y escucharemos sus experiencias. El licenciado Ernesto Reaño, autor del libro ¿Qué es el autismo? La licenciada Alejandra Ceres, autora del libro Mateo el tiranosaurio autista. Y de manera muy especial nos acompaña nuestra moderadora, la licenciada Pilar Sánchez Córdoba. Por favor, un fuerte aplauso. A elección de una breve reseña de los estudios que han hecho nuestros escritores y acompañantes el día de hoy, el doctor Ernesto Reaño es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Ciencias del Lenguaje y doctor en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Sorbona de París. Es fundador y director del equipo de investigación y trabajo del autismo, EITA, en Lima, Perú. Conferencista internacional, profesor y autor de varios libros, presentando esta tarde ¿Qué es el autismo? Reflexiones sobre el paradigma de la neurodiversidad. El autor es autista de diagnóstico tardío. Alejandra Ceres, Alitas. Es licenciada en Administración de Empresa por la UNIVA, máster en Trastorno del Neurodesarrollo UNICEF España, diseñadora de joyería, vicepresidenta de Relaciones Públicas de la Cámara de Joyería, creadora de las viñetas de historias cotidianas, activista de divulgación, conferencista internacional y escritora de varios libros y cuentos. Autora esta tarde presentándonos Mateo el tiranosaurio autista. Alita es autista de diagnóstico tardío. La licenciada Pilar Sánchez Córdoba es licenciada en Diseño Integral por el ITESO y Publicidad por FABU UBA de Argentina, cofundadora de la Asociación Reflejo Autismo, que visibiliza, atiende, acompaña e integra autistas y sus familias. Pilar es mamá de un niño autista y esta tarde fungirá como moderadora del conversatorio. Cedo la palabra a la licenciada Pilar Sánchez para dar este conversatorio y les voy a platicar un poquito más del objetivo de esta presentación. Van a presentarnos, como ya dijeron, dos libros, un cuento. Los dos hablan sobre autismo. Pues estamos aquí presentes en nuestras casas con nuestras familias, o veo aquí muchas caritas a nuestros hijos, hijas. Entonces, pues muchísimas gracias, Alita, por hacer esto posible. Alita nos va a platicar sobre su cuento Mateo el tiranosaurio autista. Y hablar un poco de este libro que ya dentro de poco va a tener un año de publicado. Y es interesante porque hace unos meses atrás recibí mi diagnóstico de autismo. Entonces cuando lo publiqué, a ver, no es que no sabía exactamente que era autista, pero sabía que no era una persona típica. No, por eso creo que el libro de Mateo el tiranosaurio autista es muy importante,
porque habla de un tiranosaurio autista niño, y creo que todos los autistas pensamos algo más en el sentido de saberlo cuando somos niños. Pero yo siempre supe que era un niño atípico, no entraré a caer muchas anécdotas, pero nunca me consideré el niño normal. Entonces, y tampoco un adolescente ni un adulto típico. Entonces yo en el año 2003 hice mis prácticas profesionales en psicología y las hice en un colegio, en una escuela que trabajaba con niños con alguna dificultad de lenguaje. Y me tocó trabajar con 2 niños autistas. Y me enamoré de la manera como ellos interactuaban cuando trabajaban con ellos. Ahora a la distancia ya sé por qué, digamos, ya me identifiqué. Y dije, yo solamente me quiero dedicar a eso. Y así que partí a Francia, después de graduarme, me especialicé en temas de lenguaje y autismo. Y cuando regresé a Perú, en el año 2008-2009, fundé EITA y dije, solamente me quiero dedicar a autismo. Y es lo que venía haciendo. O sea, estaba muy encantado también mi diagnóstico, ¿no? O sea, solamente me dedico a autismo, viajes, todo era muy fijo, pero bueno, también empecé en una época en la cual no era muy común hablar de diagnóstico. Entonces, yo decía, bueno, no sé, neurodivergente soy, pero ya el último año y también después del Congreso Hispanoamericano Autista, y también mucha gente ahí me lo dijo, y regresé a Lima y después me lo volvió a decir otra gente más, y bueno, me haré pues un diagnóstico, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y cuando lo publiqué, creo que todo el mundo ya se había dado cuenta, me golpeó, ¿no? Entonces la respuesta era esa, ¿no? Pero que no sabía, ¿no? Pero sí era obvio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este libro es un poco una serie de reflexiones de lo que han sido mi trabajo a lo largo de este tiempo desde el paradigma de la neurodiversidad. El paradigma de la neurodiversidad existe desde fines de los años 90. Y cuando yo lo conocí dije, bueno, esta es la manera por la cual me quiero acercar al autismo. Básicamente lo que dice el paradigma de la neurodiversidad es que todos tenemos cerebros diferentes, de gente que se considera a sí mismo como normal, ¿no? Y la normalidad es una ficción socialmente constituida. Nadie creo que sea realmente normal. Seguramente ustedes cuando están en sus oficinas, en sus escuelas, en la universidad, todo el mundo se porta de determinada manera y cuando llega a su casa posiblemente canta, baila, saca juguetes y juega con juguetes, hace una serie de cosas que no se atrevería a decir que uno hace, porque no parecerían normales, ¿no? Entonces ser normal es más aspiracional y son normales durante cierta época de su vida los que pueden encajar en la forma como pide la sociedad que uno se comporte. Entonces es menos autista y este sí es muy autista. Pero el problema es cuando ponemos esas etiquetas a aquel que le decimos severo, dejamos de presumir competencia, dejamos de darnos cuenta de dónde están sus habilidades, sus talentos, y todo lo explicaremos porque, es severo. Si este niño intenta lavar un plato alguna vez y se le cae, no, que no lo haga porque es severo. Y le ponemos un techo. Y al que decimos que es leve, pues decimos, no se haga, si es leve. Pero que se esfuerce más y minimizaremos los apoyos que necesita. Entonces leve y severo no quieren decir. Hay mayores y menores necesidades de apoyo. Y esa es la enseñanza del paradigma de la neurodiversidad. Entonces, en este libro intento reflexionar a través de esa forma de entender el autismo por una serie de tópicos. Por el diagnóstico, la detección, la escuela, los mitos, las curas, lo que es ser autista, la vida adulta y el autismo, la sexualidad y el autismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con nuestra vida. Y de alguna manera decidí plasmar en este libro todo lo que son las reflexiones que he tenido a lo largo de estos años. Entonces, seguramente para una segunda edición haré algunos cambios, cambiaré un poco la introducción, hablaré un poco
de lo que ha sido mi diagnóstico. Es un libro aparte que quiero mucho porque la portada la hizo Alida, ¿no? Y para mí eso es tremendamente importante. Y para mí es un libro también valioso porque me ha permitido conocer a mucha gente autista, mucha gente que es muy importante, conocer a personas como Patti, que nos acompaña el día de hoy, que me ha hecho un presente maravilloso y que creo que es un tipo de presente que muy pocas veces me han dado, ¿no? Es un dibujo muy especial y que yo creo que eso resume un poco lo que es la empatía autista. A veces se dice que no somos empáticos, a veces se dice que nos sentimos igual que los demás y no, sentimos mucho más profundamente que los demás. Que no respondamos o que no hagamos las cosas según los dictados sociales o según las normas sociales no quiere decir que nos sintamos, sentimos de una manera distinta y cuando sentimos y cuando hacemos algo por otra persona posiblemente equivale a millones de frases vacías o protocolares que puede tener el mundo. Entonces, para mí es un gusto estar aquí. En esta Avenida México creo que también son mis primeras presentaciones en público, pudiendo decir que soy autista y no es que haya llegado a casa, sino que siempre estuve en casa, pero... Muchísimas gracias, Ernesto. Entonces, muchísimas gracias. Alita. Muchas gracias por estar aquí a todos, me encanta. Eso que hablaba Ernesto del dibujo que nos hizo Patti y a mí Jenny me trajo una carta, en autismo se le llama Penguin Pepping, que significa dar regalitos como si fuéramos pingüinos. O sea, llevas una piedrita, ¿sabes qué? Esta piedrita me hizo acordarme de ti. Y estos son pequeños detalles de este tipo. ¿Por qué empecé a escribir Mateo, el tiranosaurio autista? Como ustedes saben, soy activista de divulgación y uno de mis intereses especiales es estudiar sobre autismo. Tú puedes imaginarte, estudio 1 hora, pero he llegado a dedicar 10 o 12 horas cuando alguien me pregunta algo y a veces 4 o 5 días me escribían y me decían: oye, ¿cómo le puedo decir a mi hijo que es autista? O ¿cómo le digo a sus hermanitos que él es autista o a sus compañeros? Y entonces dije, necesito hacer un cuento, me urge. Y en mi viaje a Guatemala de vacaciones, todo el trayecto del avión, como ese meme que te la paso escribiendo así, casi saca chispas de la computadora, lo escribí y aparte llegando allá, cada vez que terminábamos un tour, me puse a estudiar sobre los dinosaurios, ya sabes, que vivieron en el Cretácico, que se iniciaron en Canadá, y entonces, muy al estilo autista, le decía a mi esposo: ¿sabías tú que los dinosaurios tenían plumas? ¿Sabías tú que no eran color verde como bien llevados? Van a permitirte una mejor comunicación con el autista, pero además ese autista va a poder incluso vivir de eso cuando sea mayor, porque podemos convertirnos en expertos del tema que nos apasiona. Y la otra cosa que se dice es que ¿cuál es lo que es esto? O sea, que la comunicación, la socialización. La socialización también es diferente. Por ejemplo, ya les comentaba de los tipos de regalos. Aquí estoy viendo a la hermana de mi mejor amiga, Patti Salcedo. Mi mejor amiga es Yalina. Tenemos años de conocernos. ¿Saben cuántas veces la veo al año? Una vez, porque me invita a su cumpleaños. Pero nos mandamos memes por WhatsApp y rara vez nos platicamos cosas, pero yo sé que ella es mi amiga y ella nos trata de gente también, porque ella sabe que yo soy su amiga, aunque no nos hablemos. Por ejemplo, si a mí alguien me habla y me dice: vámonos a tomar un café,
me empieza a dar el estrés absoluto. Probablemente antes iba a decir que sí, que iba a sufrir. Ahora le digo, me da la ansiedad. O sea, no, mejor nos vemos cuando hago un evento de este cada 3 años. Otra cosa es que, aunque ustedes pueden pensar que somos autistas muy funcionales, por eso no nos gusta que nos digan que somos autistas funcionales, porque gracias a mi amigo Alex y a José Luis Reyes, yo cobro, o sea, yo vendo joyería, utilizo la terminal de venta todos los días. Ahorita me dice Blanca, que le agradezco muchísimo que venga a ayudar junto con su hija Vale, que cómo se prende, y yo me bloqueé absolutamente. No hubo manera, o sea, de verdad, yo leía y leía sin leer, y puedo hablar ante 1000 personas de autismo, pero no me pongas a poner lavadora, ni a prender la radio, ni a cocinar nada, porque no sé. Entonces, basándonos en el paradigma de la neurodiversidad, yo les quiero decir que nosotros somos valiosos por ser, no por hacer. Si una persona no puede hacer algo, no por eso no es valiosa. Y ojalá que con estos libros puedan conocer un poquito más de autismo, y a través de nuestra conversación, gracias Ernesto, gracias. Hace poquito leí, me dedico a mi mamá, tengo un hijo autista, va a cumplir 7 años, pero tengo otros 2 hijos. Tengo una niña de 9 y un niño de 4. Y Nicolás hace poquito llegó y me dijo, el de 4 años, mamá, ¿por qué Roberto no habla? Porque mi hijo es, puedo decirlo, preverbal. Ya no voy a decir que es no verbal, porque empieza a decir sus primeras palabras. Entonces, estas son las herramientas que nosotros tenemos para llegar con mi chiquito, justo como lo explicabas, con su hermanito, a decirle qué es lo que está sucediendo con Roberto, ¿no? Y otra cosa que les quisiera compartir es que seamos esos amigos cactus. Porque si nosotros tenemos una plantita en nuestra casa, no sé, yo tengo una pandurata, y si no la riego, no le hablo, no la pongo en el sol, bueno, es la tercera que llega a mi casa porque le tengo que tener todo el cuidado del mundo. Sin embargo, si tengo un cactus y viajo, subo, voy, regreso, mi cactus está con sus manitas paradas, listo, esperándome todo el tiempo. Entonces, seamos esos amigos cactus, que no necesitamos que nos hablen, que nos cuiden, que solamente brillar y estar ahí. Eso quiero saber también para ustedes. Bueno, pues pasamos a nuestra sesión de preguntas. Si alguien tiene un... Gracias, Anita, por la invitación. Bueno, ya como sabes de dónde vengo, soy superviviente de maltrato, soy TDAH, soy psicóloga. Entonces, pues Alita nos dio una plática a nuestras voluntarias de la Fundación Ana Bella para la ayuda a mujeres víctimas de maltrato, y a mí me encantaría que mencionaras lo que comentamos en esa ocasión y lo que yo te mencioné, o sea, a lo largo de buscar mi propio diagnósticos que yo he hecho también, me he dado cuenta que en el caso de las mujeres se suelen ir mucho a la hiperempatía y les está costando bastante poner límites. Y entonces ahorita me he encontrado una cantidad increíble de mujeres autistas siendo víctimas de maltrato, porque no saben identificar pues las malas intenciones y poner límites. Y esto pues es terrible. Entonces creo que sería pues importante, ¿no? También porque es importante los diagnósticos a tiempo para poder pues ayudar a las niñas, a los niños, pero en especial a las niñas porque es donde más lo he visto, a poner los límites y protegerse. Efectivamente, Laura, bueno, Laura viene de la Ciudad de México, gracias de venir por allá, desde allá. Las mujeres autistas solemos ser muy ingenuas y no nos damos cuenta muchas veces cuando alguien nos está agrediendo o nos está haciendo mal, y si nos damos cuenta podemos no tener la fortaleza de defendernos, y entonces nos quedamos ahí. Y por eso hice el libro, pero también porque estudié
sobre cuándo era el mejor momento de decirle a un niño o a una niña que es autista, precisamente para que no sufra discriminación, porque son muy susceptibles de tener abuso físico, sexual y de otras índoles. Y la respuesta científica dice que lo más pronto que puedas, pero que no es sentarte y decir, vamos a suponer que el niño tiene 2, 3 años, no la vas a sentar y le vas a decir, eres autista, sino le tienes que ir diciendo. O sea, cada vez que haya oportunidad que el niño haga una autistez, como ya conocerán ustedes, te van diciendo, ¿sabes qué? Que eso es una característica autista, eso lo hiciste porque eres autista. Como normalizarlo, como hacerlo, pero sí es muy importante que lo digan. Parte más favorita de hacer, ¿cuál fue tu parte más favorita en el proceso de hacer tu libro? Me gustaría saber de los dos, porque hacer un libro es, requiere muchísimos procesos y cada etapa es diferente, pero quisiera saber cuál fue su favorito. Gracias. No sé si hay, si lo veo como proceso, sí, la parte de investigar y leer, me faltan horas al día, yo creo que para leer, investigar, y entonces uno empieza con un artículo que te lleva a otro, que te lleva a un libro, que te lleva a un epígrafe, y entonces quieres buscar dónde está la cita exacta, porque eso también me pasa, ¿no? Ponen la cita tal, pero yo quiero ver de dónde salió realmente, porque me parece que no está bien citado, entonces pasan horas y horas y horas y uno está ahí, y yo creo que ese proceso de estar, digamos, revisando. Los autistas informados no utilizamos el símbolo del rompecabezas porque fue creado en 1963 por el papá de un niño autista en una asociación que decía que nos faltaba una pieza para ser normales y nosotros no sentimos que nos falte nada. Entonces por eso utilizamos el símbolo del infinito dorado, porque el oro, el símbolo químico es AU, que son las 2 primeras letras de la palabra autismo, entonces quedaba perfecto. Y otros utilizan el infinito de colores que abarca todas las neurodivergencias. Entonces, disfrute todo. Por poner sobre la mesa este tema del autismo y entonces estar informados y poder tener una conversación más clara sobre eso. Muchas felicidades a todos y a todas. Soy José Miguel. Sí, estoy un poco nervioso, la verdad, pero... Ok, muchas gracias. Me gustaría conocer un poco, cómo es que dominaron de alguna manera el rechazo, porque de alguna manera hay gente que no comprende estos temas, así que quisiera conocer cómo lograron dominar eso. O si no han podido, pero quiero conocer. De parte de los dos si se puede. Yo creo, y por eso mencionaba hace un rato de que tuve una infancia típica, en el sentido de que todo lo que jugaban el resto de niños a mí no me interesaba, todo lo que involucraba una pelota no me interesaba. Y para mí el patio del recreo era lo más parecido a un bombardeo. Hay una pelota de voleibol acá, una pelota de fútbol acá, una pelota de básquetbol acá. Y a mí me gustaba darle vueltas a la cancha de fútbol. Y siempre me encontraba alguna otra persona que fuese también así de rara como yo. Y dábamos vueltas a la cancha de fútbol. Entonces tuve pocos amigos. Yo creo que en realidad le pasa a muchos autistas en general. Creo que si no hubiese tenido mis intereses profundos, no hubiese sobrevivido ciertos momentos de la infancia. Estaba tan concentrado en las cosas que me gustaban. La Segunda Guerra Mundial, los escritores rusos, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que fueron aparte en determinados momentos. Cuando estaba tan centrado en eso, no pensaba posiblemente que no estaba jugando con alguien más, o que no se me buscaba a mí para hacer las cosas. Tuve la ventaja de ser un buen alumno en la escuela. Entonces eso hacía que, si bien había rechazo también por ahí,
no tanto en algunas cosas, o que los profesores me dicen, ¿no? Pero bueno, eso es. Y en la actualidad tengo, probablemente en Lima tengo 3 amigos, y que los veo, como dicen, una vez al año. Yo creo que Anita, que vive fuera de Lima, la veo mucho más, me encuentro mucho más con ella presencialmente. Entonces, y el resto del tiempo estoy en mis intereses profundos. Entonces, creo que en mi caso va por ahí, por lo menos. En mi caso, yo era la reina del masking. Para los que no saben, masking es enmascarar tus características para encajar. Yo me acuerdo tenía 9 años y había una niña de 10 que usaba lentes y tenía un mechoncito de pelo que se va así para atrás y yo, wow. Y entonces yo, necesito lentes, y mi papá no necesita. Bueno, los hice, vivíamos en Lago de Moreno, los hice venir a Guadalajara y llevarme al oculista porque yo quería usar lentes así, redondos. Y me dijo el oculista, usted no necesita lentes. O sea, pues de todos ponme, porque yo quiero traer lentes. Y pues llegué al día siguiente al colegio y todo el mundo, no necesitan, no tienen aumento. Y yo, me daba pena, pero yo quería usar lentes y me corté, mi papá no me dejaba cortarme el pelo, venía largo hasta acá, me corté un mechoncito para poder hacer igual así que me veía lo máximo. También sacaba muy buenas calificaciones y eso me hacía que me buscaran para las tareas, para todo esto. Los recreos los odiaba con toda mi alma porque pues no me dejaban jugar voleibol porque si venía la pelota me quitaba. O sea, como en el básquetbol, la primera vez que me dieron así, yo, o sea, ¿por qué me toca? ¿Por qué me pega? Se hizo horrible, dije, eso de los deportes no extremos no es lo mío. Y yo lo que quería era que me dejaran comer mi lonche a gusto, ya que salieran todas las niñas ruidosas al recreo, pero la maestra me decía, no, no te puedes quedar en el salón. Hasta la fecha, cuando hice mi práctica de la maestría en España, yo quería, ya que salían los niños, eran todos niños autistas, que gritan, y yo lo que quería era que me salieran y me decían, no te puedes quedar, y yo, ay no, o sea, ¿qué hago con mi vida? Y lo que empecé a hacer es irme a la biblioteca, yo leía un libro por semana, y pues entonces yo sentía, van a disculpar la falta de modestia, pero ya me habían diagnosticado altas capacidades cuando tenía 3 años, entonces pensaba que el resto de los mortales no me llegaba a mi nivel intelectual y que por eso no podía tener amigos, porque no tenía amigos. Entonces, pues me la pasaba en la biblioteca estudiando, leyendo, haciendo tareas y pues prestando mis cuadernos para que sacaran copias porque estaban muy bien hechos. Pero no, eso de los amigos tampoco. Y también creo que me refugiaba pintando y leyendo, dibujando. Una anécdota más es que una vez llegaron las niñas de la cuadra a decirle a mi mamá que si me dejaba salir y yo, y mi mamá, yo sí la dejo, pero ella no quiere. Yo, no me eches de cabeza. O sea, no me parecía divertido salir a jugar. Y sobre todo frente al hecho de que socialmente el autismo está contemplado como una discapacidad. ¿Cómo jugó eso en una detección tardía, cuando podríamos decir ya no sabían quiénes eran? ¿Cómo impactó eso y si consideran que su identidad se mermó o al contrario consideran que se reforzó o qué fue lo que sucedió? Gracias. Vivir lo que le decía a todos los adultos autistas que iba a pasar, que es esa resignificación. O sea, entender una serie de cosas del pasado, plantearse de una manera distinta desde un punto de vista del presente y ver el futuro también desde otra óptica. Entonces, en términos de identidad, creo que fue resignificar, fue entender, fue comprender. Y respecto de que sea una discapacidad, el autismo sí es una discapacidad. Como dice Nick Walker, una autora autista, el autismo no es una discapacidad, pero los autistas están discapacitados. Es decir, hay una serie de barreras, porque nuestra manera sensorial de procesar información,
nuestra manera cognitiva de procesar la información, nuestra manera afectiva de procesar la empatía, hace que sean impedimentos en una sociedad que tiene otras maneras y que levanta barreras al respecto. Entonces estamos constantemente discapacitados por una serie de razones. Probablemente yo haya tenido la suerte de estudiar algo que me gustaba mucho y haber elegido, como les contaba antes, dedicarme a algo que me gustaba mucho. Y entonces, claro, había una serie de acomodaciones que no me daba cuenta y de compensaciones. Pero si a mí tú me sacas de mi hábitat y me pones en una oficina, o sea, muero, o sea, no sobrevivo. Y yo no trabajo con alguien, o sea, trabajo con un equipo que también trabaja, digamos, sobre temas de autismo y todo eso, pero no hay una cuestión empresarial, jerárquica, donde tampoco sobrevivo, seguramente. Entonces, he tenido la suerte de tener muy adecuado eso, pero cuando me pongo a pensar en si quito esto, entonces serían muchas cuestiones. Ahora, nuevamente en el tema de la identidad sí me doy cuenta de una serie de cosas que me han costado mucho, que las he logrado hacer de una manera u otra, pero posiblemente si hubiese tenido esa información sobre mi identidad desde el inicio, mi vida hubiese sido diferente, ¿no? Y como un poco, como decía Anita, respecto de Mateo, ¿cuándo decirle a una persona autista que es autista? Pues siempre. Es una identidad como la nacionalidad. O sea, yo no recuerdo que alguna vez me hayan sentado, oye, eres peruano y ser peruano es esto. No, a nadie a los 3 años que yo me sentó. O sea, siempre se hablaba de eso y era natural. O sea, es la misma manera que uno debería poder tener. Pero cuando es tardío, digamos, lo que te queda es resignificar y bueno, mirar para adelante de otra manera. Hola, Sam. En mi caso, yo siento que el no haber sabido que era autista me hizo lograr cosas que quizá no hubiera hecho. Yo llegué a tener a 72 personas a mi cargo por puestos de liderazgo. Llegué a ser directora general de 2 empresas y había gente que me amaba y gente que me odiaba. Gente que me amaba porque sabía que yo llegaba a las 9, que era muy estricta, que había que hacer las cosas, y la gente que me odiaba pues era la gente que no estaba acostumbrada a lograr mis objetivos. Yo estaba como muy direccionada, así como mi pasión hacia el autismo ahora, en aquellos entonces era llegar a mis objetivos y eran muy claros y no me desvío. Sin embargo, siento que cada vez va a ser más difícil porque ahora hay más información que un niño no se dé cuenta. Bueno, de hecho, nosotros, autistas, saben que nos reconocemos casi de vernos y pues ahora cada vez más yo creo que la gente va a darse cuenta de quién es autista desde temprana infancia y pues resulta que estudiando autismo me enteré que también soy TDA. Entonces se llama el VIH. Y también quiero agradecer al maestro David, no sé si alcanzó a venir. David es ciego, sí, no ve nada. Y me gusta mucho que él habla de su ceguera con la naturalidad con la que yo hablo de autismo. Y él me hizo demostrar mi libro Mateo en Braille. O sea, tiene su máquina, pero además en la primera prueba cuando nos citamos me dijo, salió de cabeza, o sea, dice no veo Anita. Salió de cabeza al tesoro, o sea, este no lo vendo ni nada, este es mío, porque se me hace mucho más valioso. Sí, se me hace muy padre y pues quería agradecerte, no sé si está aquí, pero me hace muy padre. Entonces aquí está también Mateo en Braille, además de un bonito de hasta director. O no, pero lo que sí yo quería darles las gracias a ustedes por tener el valor, porque como autistas sé que enfrentan muchos retos también y no es fácil lo que hacen, pero quiero decirles que gracias a ustedes y que nos acercan a la comunidad autista aprendemos mucho y que es la fuente principal que debemos tomar en cuenta, porque qué mejor información
de quien la vive en carne propia. Entonces, yo quiero agradecer el espacio, la invitación, su trabajo, los admiro mucho a las personas que me ha tocado conocer y que gracias a eso yo soy mamá de una niña autista no hablante y que gracias a esto, a ustedes y a cada una de las personas me ayudan a comprender y amar cada vez más a mi hija y a su forma de ser y a todos los demás. Entonces, muchas gracias por estos espacios, porque ahora, por lo menos yo sí me voy con una responsabilidad de ir allá afuera y compartir esto, y que cada vez que alguien se exprese de alguna otra forma que no es la correcta, o que los autistas no lo prueban, ya puedo decir, vamos a cambiar esto y mejor vamos a respetarnos con esta otra forma de decir las cosas, o vamos a integrar de esta otra forma. Y esta parte tan importante sobre la neurodiversidad, y gracias Ernesto también por esa parte, porque te hace ver la importancia tanto neurotípicos como neurodivergentes. Todos tenemos algo importante que aportar a este mundo, y la maravilla de todo esto es que nos lo hacen ver ustedes de esta forma muy valiosa. Así que muchas gracias por eso, de verdad. Pero me pongo muy feliz de poder coincidir con grandes personas. Estamos muy felices. Yo soy Paola García, soy presidenta del DIF de Santa Catarina. Para los que no conozcan esta ciudad, está en Nuevo León, en el norte de Nuevo León. Y pues bueno, en Santa Catarina estamos planeando una promesa de mi esposo, fue poner el primer centro de autismo en Santa Catarina gratuito. Entonces, estoy muy feliz. Bueno, yo nunca me he dedicado a un tema político, no soy experta en temas de autismo ni de temas de inclusión, pero lo que sí tengo es un corazón dispuesto. Siempre he sido una mujer muy empática y creo que la vida de alguna manera me ha puesto en esto con muchas ganas de poder hacer un cambio y decirles que para mí me parece extraordinario que puedan contar su experiencia desde su punto de vista, porque eso a nosotros como equipo DIF nos acerca más a la realidad que vivimos. Es algo que yo no lo platico muy seguido, pero yo tengo TDA y pues estoy muy contenta de poder compartir cosas similares y decir que, bueno, que esto para nada nos limita, que hay que esforzarnos todos los días y que si en algún momento tenemos la oportunidad de hacer un cambio y que la vida nos pone la oportunidad de poder apoyar a las personas que tenemos autismo, síndrome de Down, TDA, entre otras, seamos agentes de cambio. Entonces, gracias por estar aquí, por compartir sus experiencias y sin duda nos vamos a llevar a través de sus libros una gran información que nos va a poder ayudar a entender más a las personas que están teniendo estas vivencias. Bendiciones. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, Anita, Ernesto, qué honor no solamente compartir este espacio con ustedes, sino llamarlos amigos. Y quiero invitarlos a todos. Lo que más se queda ahorita en mi corazón, y como lo comentó un poco Doris, es qué afortunados, y a mí me gustaría mencionar la palabra, qué bendecida soy de tener personas como ustedes que hacen todos estos estudios y que nos los comparten, porque yo cuando llego ya a sus libros, a sus redes, o a tener una comunicación que luego llegamos a tener uno a uno, yo ya tengo todo digerido y listo para transmitirlo a mi familia, en la asociación o a las familias que se nos acercan. Entonces, tenemos una frase en reflejo que nos gusta mucho, manos que dan nunca están vacías. Entonces, ustedes que reciban y se les regrese todo, bendiciones, en salud, y muchísimas gracias por todo. Hondo y profundo. Después de esta experiencia, después de compartir las vivencias. Hace aproximadamente 15 años, 18 años, hicimos el primer congreso de autismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Yo estaba encargada de toda la organización, todo lo que era la protocolario, todo lo demás, pero la esencia yo la desconocía. Y a través de esos grandes hombres, eminencias, mujeres estudiosas y de madres de niños con autismo, se me quedó un pedacito en mi corazón con el autismo y desde entonces también lo he estudiado y reconocido. Esa que he visto en la paz. Todos salimos aquí hoy sensibles, pero tenemos que seguir trabajando. Lo que hemos aprendido, seguir promoviendo, diciéndole, ayudándole a aquel que no es que no quiera, es que no sabe qué es el autismo. Cuando yo una vez una niña en el aeropuerto le dio una crisis, dos señoras dijeron, pero la mamá no la manda a callar. Y entonces yo le dije, es que ni la niña quiere gritar, ni ella quiere. Pero usted no se preocupe, antes de que salga el avión, va a ver que está tranquilo. Conoce el autismo y las dos señoras. Y la cara fue de, ¿qué es eso? Y le dije, léalo y vamos a hacer mejores. Y al final, este agradecimiento no solo a nuestros panelistas, sino a ustedes por estar y vivir sintiendo. Es de todo corazón y los invitamos ahora a compartir y a seguir granito de arena por granito de arena para hacer una playa.